Muy bien. Nosotros estamos trabajando el último gran tema de la hermenéutica que se llama el de métodos de interpretación bíblica o métodos exegéticos, ¿correcto? Entonces, de pronto hay autores que van a trabajar ese tema, digamos, como uno solo, método de interpretación bíblica o métodos exegéticos, ¿correcto? Hay otros que lo van a trabajar un poco más como de manera más específica cada uno. Pero lo que sí es cierto, aparte de todo lo que decíamos en la clase anterior de los métodos exegéticos, es que en la investigación bíblica y bueno, en todas las investigaciones realmente, los resultados dependen en gran medida del método empleado. Entonces, por eso es que muchas veces difiere enormemente como la interpretación que se haga de un versículo, ¿correcto? Porque eso depende muchísimo de qué método yo utilicé para interpretar ese texto bíblico. Claro que no es la única arista. Por ejemplo, la corriente teológica que me maneja a mí, es decir, la corriente teológica con la cual yo trabajo. Eso es otro método en el cual o a partir del cual yo puedo trabajar y los resultados también van a depender de la corriente teológica que yo trabajo. Es decir, por ejemplo, si yo pertenezco a una corriente teológica conservadora, usualmente esas corrientes trabajan una teoría de inspiración verbal con inerrancia. Entonces, allí la interpretación va a ser diferente o el resultado de esa interpretación va a ser realmente diferente, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso para tener una interpretación, digamos, adecuada. A un mismo texto, pues la verdad es que se diría que no se le puede atribuir sentidos diferentes o interpretaciones diferentes, ¿no? Se supone que un solo texto tiene un solo significado, pero de allí a ponernos de acuerdo cuál es ese significado de ese texto, eso es muy complicado, hermano. No va a ser como posible esa parte. Todos le damos un significado diferente a los textos, reitero, de acuerdo al método que utilizamos, uno de acuerdo, si es un método, por ejemplo, eh, histórico-crítico o asincrónico o sincrónico, en fin, y reitero, dependiendo la tradición cristiana o judía a la cual se pertenece, dependiendo la corriente que se maneja ahí dentro de nuestro concilio, todo eso hace que haya una cosa diferente, ¿ya? Entonces, lo que sí es cierto es que toda interpretación bíblica debe estar precedida de un honrado análisis crítico de los conceptos que están en la mente y en el corazón del exégeta. Eso no es tan complicado. Ahorita acabé de responder en uno de mis canales, subí alguna vez un video de la Trinidad, hablando del monarquianismo, del modalismo, triteísmo, pues eso lo va viendo gente permanentemente, ¿no? Y no sé, hoy me llegó un mensaje, no sé cuándo lo colocarían ahí, pero me llegó hoy diciendo, una persona me dice, usted expone todo lo que piensan los demás respecto a la Trinidad, pero nunca dice usted qué piensa. Entonces yo le digo que la verdad mi interés no es ni que lo que yo creo, que lo que pienso, que yo que creo. Yo le digo, lo que yo creo no es tan importante porque lo que yo pretendo es como dar una información lo más objetiva posible, que no pretendo colonizar el pensamiento de nadie y que lo que sinceramente quiero hacer es como esa interpretación y que a partir de ahí ustedes construyan como ustedes quieran. A mí me parece que esa es la parte más, digamos, como honesta posible. Esto no es tan fácil. Hay autores que dicen, no enseñes nunca algo que tú no creas, pero es que tampoco estoy como muy de acuerdo con eso porque la idea de nosotros, o sea, yo aquí en GC Internacional
pretendo que esto sea como la universalidad del conocimiento, ¿ya? La universidad es la universalidad del conocimiento. ¿Eso qué significa? Que en la universidad nos dicen, vea, está esta postura, está esta otra, está esto, usted construya. Los pormenores de esta postura, las consecuencias positivas y negativas, eso es esto y esto. Y a partir de allí usted construya. Pero la gente muchas veces está muy acostumbrada a que le digan, usted qué tiene que creer, usted qué tiene que pensar. Y pues es un poco complicado allí, porque la gente está muy acostumbrada a que les digan, vean, tiene que pensar esto. Entonces, cuando a la gente se le da más como esa opción de que escoja él o ella misma, ahí sí es un poco más complicado. Pero lo que sí es cierto es, como te comento, que tiene que haber un honrado análisis, un análisis crítico de lo de la teología que me alimenta a mí. ¿Te acuerdas que hemos venido dialogando, hemos visto en estas clases cuando llevamos al hebreo, al griego, nos damos cuenta cómo se traducen algunos textos y uno dice, eso en el hebreo no está, o en el hebreo es de esta manera y por qué se coloca acá? Porque el traductor ya va, digamos, como tratando de hacer no solamente una traducción como tal, sino una interpretación. Y la inmensa mayoría de las traducciones son interpretaciones. Interpretaciones que son alimentadas por la corriente teológica que a su vez está alimentando al traductor en ese caso. Y la interpretación que nosotros hacemos de los textos bíblicos están alimentadas por las corrientes teológicas que nos alimentan a la vez a nosotros. ¿Ya? Entonces, eso es lo obvio. Vamos a ver algunos métodos que se han utilizado como interpretación de la Biblia y algunos métodos exegéticos. ¿Listo? Algunos de estos los mencionaré, algunos solamente mencionaré, otros vamos a trabajar un poco más detenidamente. Uno de esos métodos es el famoso método literalista, que también es llamado letrista. Ese es como un primer método y ese es como el método más, digamos, como que más se trabaja en la interpretación del texto bíblico. Básicamente es un método que se hace a partir del significado atribuido a lo que conocemos como la letra del texto. Recordemos que Jesucristo dice que la letra mata y el espíritu vivifica, ¿correcto? Pero usualmente la gente lo que ha, y sobre todo cuando la gente no son teólogos ni les interesa la teología, avalan ese texto para decir, vea, es que uno no tiene que estudiar, mire lo que dice el texto bíblico, la letra mata y el espíritu vivifica, pero realmente no se refiere tanto a eso, sino que se refiere es a que la ley tiene una letra, pero el espíritu, pero la ley también tiene un espíritu. ¿Correcto? Y la gente se quedaba en la letra de la ley, pero no iban al espíritu de la misma. Y eso es algo que se pretende, cuidado, hay que trabajar esta parte. Entonces, es lo que está pasando allí con la famosa mujer adúltera, ¿correcto? ¿Qué dice la ley? La ley dice, si hay un hombre que esté adulterando con una mujer, pues ambos tienen que sacarlos y apedrearlos y morirán así. Pero recordemos que a esa mujer la llevan sola a la presencia del Todopoderoso, a la presencia de Jesucristo. Bueno, entonces allí uno dice, perdón, ¿y dónde está la pareja con la que estaba adulterando ella? Pues que estaba adulterando sola. Uno. Dos, la ley decía apedre en la letra, pero ¿cuál es el espíritu de esa ley? El espíritu tenía que incluir a que los que la iban a apedrear estaban limpios de pecado para poder apedrear, pero resulta que cada uno de ellos también tenía sus propios pecados, ¿correcto? Y que el espíritu de la ley no estaba cumplida, no se cumplía porque finalmente, a ver, ¿qué pasa con una persona de esas al apedrearla? Si se supone que el cumplimiento de la ley en un caso como esos, lo que pretende es que esas personas o que ese pecado del pueblo sea quitado, pero ¿funcionaría de esa manera? Es decir, matar a esa persona haría que los demás dejaran de ser adúlteros u otra clase de pecados.
Entonces, allí ese método literalista, la idea es que se aplique, digamos, y de hecho se aplica de esa manera, cuando lo literal eh, permite que así sea. Es decir, el postulado del método literalista es que el texto debe entenderse siempre en su sentido literal, ¿ya? A menos que sea razonablemente inadmisible. ¿Cuándo es, por ejemplo, inadmisible? Cuando dice, por ejemplo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo, arráncalo de ti, correcto, si tu pie o si tu mano, porque es mejor entrar a la vida con una mano o un ojo y no con las dos manos ser enviado al infierno. Allí obviamente no se conoce eso o no se puede, digamos, interpretar de manera literal eso, en casos como esos. Pero el asunto es que eso no es tan sencillo. Saber hasta dónde es el método literalista para interpretar la Biblia, hasta dónde es correcto. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, hemos nosotros mencionado en la última clase de teología sistemática que vimos, por ejemplo, en cuanto a la creación del mundo. Entonces, el método literalista dice, perdón, aquí habla de 6 días, correcto, está la palabra John, en la Biblia la palabra John es un día de 24 horas, etcétera. Entonces, hablemos de que la creación del mundo se da en 6 días de 24 horas. Entonces, este es un método literalista, pero realmente, ¿qué tanto, digamos, funciona en todo el sistema de interpretación bíblico, interpretar los 6 días de la creación como 6 días literales? Este método literalista usualmente lo trabajan las personas que tienen una corriente teológica conservadora, uno, y dos, por lo general los que trabajan el método literalista obviamente apoyan una teoría de inspiración verbal con inerrancia, porque obviamente todas tienen que ir como de la mano, ¿cierto? Entonces, a ver, si la Biblia es inspiración divina, pues Dios es perfecto, Dios no se equivoca, Dios no comete errores, por lo tanto, la Biblia tiene que ser una interpretación, tiene que ser una inspiración verbal y verbal con inerrancia, es decir, Dios dictó cada una de las letras y las palabras de la Biblia. Ahora bien, si Dios dictó cada una de las frases y las palabras de la Biblia, tiene que ser entonces un método literalista porque es palabra del Señor, ¿correcto? Y obviamente, reitero, eso se trabaja, es en una corriente teológica conservadora. Eh, pero allí este método tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, muchas veces saca conclusiones exegéticas de una palabra o de una letra. Aquí el asunto es que nosotros también tenemos que tener en cuenta que en el hebreo hay una cosa que se llama polisemia, ¿correcto? Y bueno, en el hebreo y en el griego y en todos los idiomas. La polisemia básicamente son las diferentes clases de interpretación o de significados que tiene un texto bíblico, ¿correcto? Entonces, o ni siquiera un texto bíblico, sino una sola palabra. Por ejemplo, la palabra mundo. ¿Cuántos significados nosotros? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero, ¿qué significa la palabra mundo allí? En el griego es la palabra cosmos. ¿Y qué es cosmos? Cuando habla de que de tal manera amó Dios al mundo, entonces, bueno, no, mundo puede referirse a toda la creación, uno. Mundo se refiere también al planeta Tierra solamente. Mundo se refiere a todo este sistema de cosas contrario al sistema divino, ¿correcto? Pero mundo también significa seres humanos solamente, es decir, la población humana, pero mundo también significaría entonces no solamente seres humanos, sino lo que es toda la fauna y la flora. Entonces, fíjese que cuántos significados ya hay allí para la palabra cosmo, que es la palabra mundo en el griego. Entonces, allí hay que tener en cuenta la polisemia de las palabras. Y cuando ya vemos nosotros que hay palabras que son polisémicas, entonces, pues no es tan sencillo sacar una conclusión de una, de una frase, ¿correcto? O de una palabra o menos de una letra.
Entonces allí hay que tener en cuenta eso. ¿Has escuchado hablar también de la cábala, la gematría? Sí, sí, profe. La cábala, gematría, la cantidad de números y eso, profe. Esa es otra manera de interpretar literalista, de manera literalista el texto bíblico, que ni siquiera usan una palabra, con una mera frase, con una mera frase ya hacen una interpretación del texto bíblico. Por ejemplo, recordemos con qué letra el hebreo inicia la Biblia. Breshit, es la primera palabra, Breshit. Y esa palabra Breshit inicia con la letra Bet. Y entonces los del método literalista y la cábala proponen que, ¿por qué inicia con la letra Bet? Perdón, porque es que antes de la Bet es la Aleph. ¿Y quién es la Aleph? Dios es la Aleph. Dios es el inicio absolutamente de todo, alfa y omega. Entonces, primero es Dios y luego dice Breshit bara Elohim, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios y luego su creación. Entonces, por eso la Biblia no puede iniciar con la letra Aleph, sino que inicia con la letra Bet. ¿Ya? Entonces aquí proponen esta parte. O por ejemplo, en Génesis 49:10, si no estoy equivocado, donde habla de Shiloh. Shiloh, entonces, gemátricamente hablando, Yahweh Shiloh, vendrá Shiloh, está, está equivaliendo al nombre Mesías en el hebreo, al Mesías en el hebreo. Entonces, ¿quién es Shiloh según la gematría? Pues sencillamente Shiloh es el Mesías. ¿Se me hago entender en lo que está diciendo ahí? Sí, sí, profe. Ah, Al texto que me refiero es Isaías, Génesis 49:10 dice, no será quitado el cetro de Judá ni el bastón de mando de entre sus pies hasta que llegue Shiloh. A él se congregarán los pueblos. Y hasta que llegue Shiloh en el hebreo es Yahweh Shiloh. Y Yahweh Shiloh, cuando hacemos esa interpretación gemátrica, da 363, algo así. Y la palabra Mashiach da da la misma cantidad, ¿ya? Y entonces dicen, pues igual, eh, Mashiach y Yahweh Shiloh, entonces dan la misma numerología allí en la gematría, pues entonces, ¿quién es Yahweh Shiloh? El Mesías. Entonces ellos tienen como esa tendencia de hacer. ¿Me explico lo que te estoy diciendo? Sí, profe. Sí, mi profe. Obviamente, lo bueno del método literalista es que hay un profundo respeto por la escritura. Eso está bien, el respeto. Claro, tenemos que acercarnos a ella con todo el respeto, correcto. Considerarlas sagradas tan sus letras, muy válido y respetable. Yo no sé si usted ha escuchado, apreciado hermano, decir, esto es una interpretación de algunos grupos judíos y algunos grupos cristianos evangélicos, curiosamente. He escuchado decir que Dios creó el mundo con el idioma hebreo. Es decir, que Dios estaba creando el mundo y mientras lo creaba, él hablaba hebreo. Y he escuchado también decir que en el cielo se habla hebreo, que la lengua original del cielo es el hebreo. ¿Has escuchado hablar esas dos? ¿Has escuchado eso? No, profe, pero me preocupa porque ahí sí quedo yo mucho. Eso estuvo bueno. Históricamente el hebreo no existía cuando fue la creación del mundo. O sea, el hebreo es un idioma que como todos los idiomas se creó posteriormente, ¿correcto? Que se haya escrito la Biblia en hebreo es una cosa diferente. Pero estas personas, por su afán de hablar de estos idiomas de esa manera y del profundo respeto por la escritura, no ese profundo respeto, yo amo la Biblia, me encanta y yo estoy seguro que aquí en la Biblia está la solución a los problemas más álgidos de la humanidad. Eso lo sé, lo tengo claro. Pero usted sabe en nuestras clases cómo hablamos de la Biblia. Aunque hay un amor y un respeto, una fe, una devoción, pero también hay un análisis crítico del texto bíblico y me parece espectacular.
¿ya? Para mí. Eh, que ese respeto por la escritura no impida que nosotros veamos, digamos, la Biblia de manera objetiva tal cual es. Eso tenemos que tenerlo como en cuenta, ¿correcto? Ah, y ya considerar las sagradas en sus letras, pues es un poco complicado porque lleva a estas conclusiones como la que te estoy diciendo. O sea, el hebreo fue un idioma que se hizo muchísimo tiempo después. De hecho, el hebreo es derivado del arameo, ¿correcto? El arameo es una lengua más antigua que el hebreo. Y nada más de cuenta de eso. Pero antes del hebreo había otros idiomas que también son semíticos, el caldeo, el ugarítico, el cananeo, ¿ya? Entonces son cosas que hay que tener en cuenta allí. Profe, Sí. ahora que el arameo fue primero que el hebreo, yo tenía entendido que el arameo se había formado en en el exilio con los persas, que era algo como medo-persa, algo así, profe. Estoy equivocado. No, lo que pasa es que en el exilio sí tuvo lugar algo muy importante y es que en el exilio se pierde la pronunciación en hebreo, ¿no? Y en el exilio el pueblo de Israel asume los caracteres arameos para escribir hebreo. Es decir, lo que nosotros vemos acá siempre que abrimos la Biblia en hebreo o el Logos Calogos, esos eran los caracteres del hebreo, del arameo, ¿ya? Lo que hizo el pueblo de Israel fue tomar esos caracteres y con esos caracteres empezar a escribir el hebreo. ¿Me explico? Pero Pero sí, el obviamente, arameo ya ¿cómo? estaba, pero Pero el el arameo arameo ya estaba. obviamente ya funcionaba. El arameo funcionaba mucho antes que el hebreo, ¿ya? Sino que no era el idioma de Israel. La escritura de Israel era un hebreo, lo que llaman pictográfico, ¿ya? O sea, recordemos que ha habido como permíteme un momentico, acá te muestro una cosa, ha habido como una evolución del, digamos, de los idiomas, la manera en que se escriben los idiomas, eso es obvio, ¿correcto? Eh, Te voy a compartir aquí una pantalla. Aquí hay algunas, bueno, puede ser esta de acá. No sé si se alcance a ver bien esta. Bueno. eh, no sé si alcanzas a ver esto acá, Sí, esta partecita. sí, mi profe, sí la alcanzo a ver. Date Ese, cuenta, mira lo que era lo que se conoce como el protoarameo o protohebreo. Luego viene el hebreo antiguo. Bueno, aquí adicionan el hebreo clásico, etcétera. Pero mira cómo era anteriormente el protohebreo y el hebreo antiguo. Se escribía de esa manera, eran escrituras muchísimo más pictóricas, correcto, casi como jeroglíficos. sí, Y luego, mire, por ejemplo, la Aleph era una, no sé si sepas que era la representación Aleph, por ejemplo, de un toro, correcto, era la cabeza de un toro. Luego la Aleph se empezó a hacer así como una A, digamos, acostada, y luego terminó siendo Aleph así como nosotros la conocemos, ¿ya? Y así sucesivamente cada uno de esos. Eso es parte de la historia del hebreo. Entonces, se escribía hebreo de esa manera, ¿correcto? Posteriormente, reitero, en el exilio en Babilonia, Israel lo que hace es tomar esos caracteres del arameo
y reemplazar la escritura pictográfica del hebreo por los caracteres arameos. ¿Sí se me hago entender? Ya, ya entiendo, profe. Mira, acá de pronto está un poco más, mira la parte de arriba es un poco más conocido. Estoy acá con esta, me estás viendo el cursor. Sí, señor. La, Sí, la profe. parte de arriba está el hebreo un poco más como lo tenemos nosotros en la actualidad. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Bab, Zain, Het, Tet, Yod, Kaf. Pero mira cómo era en un principio la Aleph, la Sí. Bet, la Gimel, la Dalet, la Kaf. Hay un libro que se llama, bueno, de las mejores gramáticas del hebreo en español, la de Takamitsu Muraoka. Es buenísima, te la recomiendo. Esa la tengo, pero en PDF. Es un poco costosa, pero es que realmente es de lo mejor que hay. No sé si de pronto la tengas en todos esos libros que tienes tú allí. La gramática del hebreo de Takamitsu Muraoka. Es un japonés. Y hay otra que es una de los mejores hebraístas de América Latina, que es Moisés Chávez. Te la recomiendo, también es muy buena. En la de Moisés Chávez está la historia de cómo significaba cada uno de estos, o qué era lo que significaba inicialmente cada una de estas palabras. ¿Ya? Entonces te recomiendo muchísimo esa parte. De hecho, también hay un diccionario que yo lo tengo acá, te lo voy a compartir, no te he compartido esto. Este es muy bueno, esto que te estoy abriendo acá, esto está en internet de manera gratuita. Aquí va diciendo acerca de las, las, ah, mira, por ejemplo, Ale. mira cómo se escribía. Esta es la Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Baf, Zain, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamet, Men, Nun, Samech, Ayin, Pet, Tetzade, Kof, Re, Sin, Shin, Taf. Entonces hay cosas bastante curiosas. Por ejemplo, la P era una boca, la M era una especie de serpiente, la Ayin era un ojo, que efectivamente Ayin significa ojo. ¿Sí? Mírala acá, cómo está. La M es una serpiente. Entonces, fíjese cómo se va trabajando cada una de esas características. Y en esta, aquí abajo, ¿estás viendo esta parte de acá? Sí, Está, profe. por ejemplo, la Aleph y la Bet, ¿cómo eran? Y la Aleph básicamente empiezan a hablar de que Aleph significaba o representaba la fuerza y la Bet significaba la tienda, los palos, las estacas en las que se soportaba la casa. Entonces ellos lo que terminan diciendo es acá la palabra Af, que la palabra padre termina etimológicamente significa la fuerza que soporta la casa. ¿Ya? Entonces, esto es bastante interesante, te lo voy a pasar para que lo tengas allí en el computador. Yo lo tengo allí porque si bien las letras del hebreo, por lo general, en su inmensa mayoría, las letras del hebreo están compuestas por raíces trilíteras. Las raíces trilíteras, a su vez, están compuestas por raíces bilíteras. Es decir, todas las palabras del hebreo están compuestas por raíces de 3 letras, pero originalmente esas raíces eran solamente de 2 letras. Y aquí en este diccionario explica qué significa las 2 letras de cada cosa o las 3 letras. Y así explica por qué una palabra eh, llega a ser, mm, llega a significar lo que significa. A partir de estos dibujitos iniciales, de estos dibujitos iniciales. Esto es bastante interesante, esta parte, ¿ya? Ese es un diccionario, es un recurso muy, muy interesante, te lo voy a compartir. Se llama así, Ancient Hebrew Lexicon, pero ese de todas maneras está allí en internet eh, de manera gratuita. ¿Listo? Pero mira cómo se escribía el hebreo anteriormente. Mira,
esta es como se escribe anteriormente la palabra af que la palabra papá. Luego mira cómo se llega a escribir. A eso es a lo que se refiere. ¿Se ves? Cuando estoy hablándome de que en el exilio en Babilonia se trabaja o se asume las letras del hebreo, las letras del arameo, perdón, para escribir hebreo. Muy bien, profe. Y Preguntas. no sabía esto, profe, de la evolución del alfabeto de hebreo. Sí, es bastante interesante. Hay una evolución. Bueno, y llegamos a todo esto fue eh, porque La pregunta de que si primero allá cuando estaba con los persas el arameo era una combinación del hebreo con los persas, con el lenguaje de los persas. Por ahí fue. sí, y hablábamos de que la gente dice Ah, que, eh, que Dios utilizó el hebreo ¿para qué? Para crear el universo, ¿correcto? Pero realmente no es así. Estamos hablando del método literalista del texto bíblico. ¿Y qué se dice? Que en el cielo el idioma oficial es el hebreo. Falso. O sea, eso no es así. Pero hay gente que por su devoción y su creencia conservadora, pues hablan del texto bíblico de esa manera, ¿ya? Reitero, el método literalista trabaja con la teoría de inspiración verbal con inerrancia. Entonces, eso es en gran medida, reitero, una explicación, digamos, somera, más bien como soslayada del método literalista, ¿sí? Acá, por ejemplo, no se tiene en cuenta los diferentes estadios de revelación progresiva, esos aspectos, por ejemplo, como la presencia del mito en la escritura, o sea, eso para ellos eso es demoníaco y eso es satánico. No, ¿cómo se le ocurre? Para ellos todas las historias de la Biblia son verdad, tal cual el concepto de verdad que nosotros tenemos, e historia, tal cual el concepto de historia que nosotros tenemos. Y entonces, reitero, es muy válido y respetable. Creo que el método literalista eh, se debe utilizar en muchos apartados bíblicos, pero toda la Biblia, interpretarla de manera literalista, eso es equivocado, ¿ya? Aquí precisamente aprovecho para decir, bueno, porque mucha gente dice, bueno, ¿y cuál es el mejor método de interpretación bíblica? Eso siempre lo preguntan los estudiantes. Tengo que decir, no hay un método de interpretación bíblica mejor que otro. Eso depende lo que se vaya a interpretar, ¿correcto? Allí es claro. Obviamente, por ejemplo, yo no puedo interpretar un método literalista con un método literalista, por ejemplo, las figuras literarias de las que hablábamos en las clases anteriores. Una figura literaria como por ejemplo, apocalíptica. Apocalipsis, muy bien, o la prosopopeya, o la metonimia, como decíamos en una clase anterior, ¿correcto? O una alegoría, o una parábola. De ninguna manera se puede interpretar eso de manera literal porque ni siquiera lo pretenden de esa manera, ¿ya? Entonces, depende de lo que uno vaya a interpretar, así será también la, la, el, el, la herramienta que yo utilizo para interpretar el texto bíblico. Es decir, yo no puedo, qué sé yo, necesito colocar un clavo aquí en este escritorio. Entonces voy a coger el celular, de pronto hasta cierto momento lo mete el clavo, pero muy seguramente se daña este aparato, ¿correcto? Así es. O si yo necesito colocar un tornillo, pero cojo un martillo y le doy, el tornillo de pronto ingresa, pero no va a ser aquello para lo cual fue diseñado. Entonces, no hay métodos mejores o peores de interpretación bíblica, sino que eso depende qué es lo que vamos a interpretar, ¿correcto? Y los métodos de interpretación bíblica son herramientas para interpretar la Biblia. Si yo escojo una herramienta
inadecuada para interpretar un texto bíblico, reitero, puede funcionar, pero las consecuencias o el producto final va a ser óptimo, no necesariamente, no necesariamente, ¿ya? Entonces, allí hay que tener en cuenta esta parte. Muy bien, otro método es el método alegórico. El método alegórico, este método alegórico, recordemos que es una alegoría, es una figura literaria en la que una cosa representa o simboliza otra cosa distinta. La alegoría, ¿correcto? Entonces, realmente no es que se esté hablando exactamente de eso, sino que eso está representando algo más, ¿ya? Entonces, el método alegórico también es bueno y también tiene sus deficiencias. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos o en la inmensa mayoría de iglesias siempre, cuando se trabaja, por ejemplo, el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que usualmente el Antiguo Testamento es visto desde una perspectiva cristológica. La gente de la iglesia no puede, y yo lucho con los estudiantes, sobre todo en el primer semestre, de que cuando ellos vayan al Antiguo Testamento, por favor, no me meta a Jesús ahí. El Jesús de los evangelios, ese que vivió allá en el siglo primero de nuestra época, o sea, ese Jesús encarnado no cabe en el Antiguo Testamento, no cabe, ¿ya? En el Antiguo Testamento se habla de un Mesías y todo ese asunto. Que nosotros hayamos dicho, ese es el Mesías, correcto que nosotros hayamos dicho, ese es Dios encarnado. Para poder nosotros justificar eso, se necesita un método alegórico. No hay otra manera de hablar de Jesucristo como el Mesías y Jesucristo como Dios encarnado, sino es a través de una alegoría. No hay otra manera de hablar y de justificar, por ejemplo, eh, la muerte y resurrección de Jesucristo, o el bautismo de Juan y el bautismo de Jesucristo, sino es a través de un método alegórico. ¿Me explico? ¿En qué sentido? Que obviamente Jesucristo supuestamente tenía que cumplir, digamos, todo lo que se había dicho de él en el Antiguo Testamento, pero ¿cómo lo cumple? ¿O qué es lo que hay que cumplir? Entonces, Jesucristo es presentado como, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero Pascual. Pero perdón, ¿y dónde está eso? ¿Cómo que dónde está eso? En el Antiguo Testamento. ¿Dónde? Pues allá en Pesaj, que precisamente se está Buena también en la celebración de Pesaj en este momento, ¿correcto? Y en Pesaj allá, cuando se inauguró en la salida del pueblo de Israel de Egipto, allí está entonces tipificado Jesucristo en ese Cordero Pascual. Pero eso, ¿cómo se le da sentido y significado en esa intertextualidad? Pues a través de un método alegórico. ¿Y cómo es que este personaje va a estar crucificado allá? ¿Y por qué tiene que estar crucificado? No, perdón, es que como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces allí está. Perdón, y eso eh, eso de lo que usted me está diciendo del bautismo de Juan y el bautismo de Jesucristo y eso ¿con base en qué o qué? No, es que, perdón, el pueblo de Israel también fue bautizado, pero fueron bautizados ¿dónde? Sí, cuando ellos pasaron el mar de los juncos, cuando ellos pasaron el río Jordán, allí el pueblo de Israel fue bautizado. Y esto simplemente que se está haciendo en el Nuevo Testamento ya tenía su prefiguración allá. Entonces, ese método alegórico sirve para eso, ¿ya? Lo que pasa es que obviamente en ese método alegórico también tiene unas situaciones bastante fuertes porque de él se ha abusado hasta la saciedad. Un método alegórico, ¿cuánto tiempo se demora una persona preparando una predicación alegórica? ¿Ya viste homilética, Ramiro?
No, profe, todavía no, profe. La homilética nos indica que el método alegórico en la homilética resulta que hay una clase de predicación que es la alegórica, ¿correcto? Y hay otra clase de predicación que es el sermón expositivo. Mira, para hacer un sermón expositivo, uno con todas las herramientas que tiene del hebreo, del griego, del conocimiento, de todo esto se demora unas 20 o 30 horas preparando un sermón expositivo. Por eso es que la gente no trabaja con sermones expositivos, porque 30 horas de mi vida que voy a sacar para hacer un sermón para un 40 minutos un domingo en la mañana. Pero hay otra clase de sermones que son los sermones alegóricos. ¿Sabe cuánto se demora haciendo una persona un sermón alegórico? 5 minutos. Es más, desde que la persona, el predicador está allí o está en la oficina y lo están anunciando y con nosotros, nuestro pastor, un siervo de Dios, etcétera, y este tipo allá que predicó y no alcancé a preparar nada, Señor, que predicó y mientras que pasa de la oficina al púlpito y saluda y todo ese asunto, ahí ya se inventa un sermón alegórico en la cabeza. Pero eso es bastante delicado porque la alegoría tiene sus reglas también, ¿correcto? Que la gente no las conoce y termina, uy, hermano, Interpretando. haciendo una eisegesis enorme a partir del método alegórico, ¿ya? Entonces, este método alegórico estuvo muy en boga, curiosamente, en la época de Jesucristo, como desde el siglo I antes de Cristo al siglo I después de Cristo. Allí estuvo en boga el método alegórico y en la actualidad también está en bastante boga. ¿Por qué? Porque, como te comento, eh, la gente poco trabaja métodos exegéticos y poco trabaja sermón expositivo. Entonces, la manera más fácil de predicar es la alegoría. Pero reitero, este método alegórico se encuentra o tiene sus raíces por allá en el helenismo. ¿Y por qué en el helenismo? Porque resulta que hay dos cosmovisiones diferentes que están allí tratando de converger la una con la otra. Por una parte, la cosmovisión hebrea, por otra parte, la cosmovisión griega, ¿correcto? La cosmovisión mítica, tradicional, y la cosmovisión científica y filosófica por el otro lado, ¿ya? Entonces, todo eso está teniendo un problema serio allí porque hay una tensión muy fuerte entre lo judío y lo griego, entre lo mitológico, es decir, lo teológico y lo filosófico, y esa tensión o ese antagonismo se solucionó mediante la alegorización. Inicialmente, como te estoy hablando, eso estaba en la cultura griega. Inicialmente esa alegorización se dio o se le aplicó a los poemas clásicos. Y se planteaba que todos esos conceptos, digamos, que no se podían tomar de manera literal, pues se tenían que interpretar de manera alegórica. Y esa clase de interpretación, reitero, pasó al texto bíblico como anillo al dedo, ¿ya? Porque se tenía entonces que, reitero, demostrar que Jesucristo era ese cordero pascual, ese maná en el desierto, ese yo soy del Éxodo 3:14. ¿Te acuerdas que decíamos que no tendría que decir yo soy, sino yo seré o yo estaré? Pero entonces cuando se tienen los yo soy de Jesucristo, allá se interpreta de esa manera como el yo soy. En fin, entonces se plantean estos asuntos. Eh, el señor Aristóbulo del siglo segundo antes de Cristo es el primer representante de eso que se conocía como el judaísmo helénico.
Y reitero, lo que se pretendía era fusionar las dos cosmogonías, la judía por una parte y la griega por otra, ¿ya? Entonces, dos cosas totalmente diferentes, pero que Aristóbulo, digamos, intenta hacerlo. Recordemos nosotros que en el judaísmo está como a puertas del helenismo y resulta que es bastante permeado. En esa época es bastante permeado la cosmovisión judía por la cosmovisión helénica en algún sector del judaísmo. Como siempre, ha habido otros sectores que no permiten esas fusiones, pero entonces Aristóbulo intenta como fusionar esas dos posturas allí, ¿ya? El que de pronto la persona que más trabajó este concepto de la alegoría, entre los más distinguidos o el más distinguido es Filón de Alejandría, ¿ya? Este Filón está entre el 20 antes de Cristo al 54 después de Cristo. Y obviamente Filón, claro, él va a decir, el Antiguo Testamento es superior a la producción griega. Y Filón de Alejandría proponía otra cosa bastante interesante. Él decía que el literalismo representaba un nivel de inmadurez en la comprensión del texto bíblico. Él decía que el literalismo de la Biblia era como el cuerpo de la escritura, mientras que la alegoría era como el alma de la escritura. ¿Ya? Y este Filón de Alejandría también decía que el literal es para los inmaduros, la interpretación literal del texto bíblico es para los inmaduros, mientras que la interpretación alegórica es para los juiciosos. ¿Sí? Entonces, ese es como el asunto allí. De todas maneras, para interpretar el texto bíblico de manera literal, hay que tener en cuenta que la Biblia misma se interpreta a sí misma. Es decir, por ejemplo, ¿qué representa el oro en la Biblia? Según lo que nosotros hemos venido hablando o lo que sabemos de eso. ¿El oro representa qué? Majestad, ¿correcto? Sí, Entonces, ¿en qué momento, cuando la Biblia habla de oro, eh, en qué momento entonces esa persona, el que escribe allí y en qué texto se está escribiendo esa parte o se está refiriendo a eso? Te voy a dar un ejemplo de, de una interpretación alegórica de un texto bíblico, muy bien, muy bien, profe. eh, que es una cosa loquísima, pero para que entendamos un poquitico, digamos, como el método alegórico planteado acá. Por ejemplo, Génesis capítulo 15. Leamos los primeros 10 versículos, por favor, colabórame. Génesis 15, 10. 15 del 1 al 10. Muy bien, profe, del 1 al 10. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este,
sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte la heredad de esta tierra. Y respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. ¿Hasta el 10, profe, o sigo avanzando? Está bien allí, apreciado hermano. Ahora, la idea del método alegórico es que obviamente estos textos, eh, estos textos tienen que decirnos a nosotros algo en la actualidad, ¿correcto? Porque, a ver, para algo están allí. Sí, Entonces es la historia de Abraham preocupado porque es que, mire ya cómo soy de anciano, ¿correcto? No tengo hijo y bueno, finalmente va a terminar siendo mi heredero un un siervo. Entonces empleado. el Señor le dice, no, tranquilo, mira las estrellas del cielo, etcétera. Así será tu descendencia, etcétera. Y Abraham dice, no, pues un momento, yo necesito garantía. ¿Qué garantía me das de que realmente eso va a ser así? Y entonces viene el hacer un pacto, ¿no? Aquí entonces hay un pacto en la Biblia, hay digamos como tres maneras por lo menos de hacer pactos. ¿Recuerdas cuáles son? Uno, el intercambio de un zapato, que es lo que está haciendo vos allá en el libro de Ruth. Dos, el famoso pacto de sal. Ojo con cada vez que tú veas en la Biblia que está comiendo alguien con otra persona. Allí se está haciendo un pacto que se llamaba el pacto de sal. Ya una comida era un pacto. Y tres, era en la Biblia, por eso en el hebreo se habla mucho de cortar un pacto. No se habla de hacer un pacto, sino de cortar un pacto. ¿Y por qué cortar un pacto? Porque era el pacto que estaba acá. Estaba acá eh, en lo que está pasando en los versículos 9 y 10, que el Señor le dice a Abraham, tráeme unos animales allí, ¿correcto? Tráeme unos animales y entonces esos animales los partían por la mitad, colocaban una mitad de acá, otra mitad de acá y las dos partes que iban a hacer el pacto, entonces pasaban por en medio de esos animales descuartizados, ¿ya? Entonces, todo este proceso allí. Ahora, te estoy dando un ejemplo de método alegórico de este texto. Para la alegoría voy a utilizar solamente el versículo 9, cuando dice, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años y una tórtola y un palomino. Hay que tener en cuenta que son de 3 años, que un animal, cada animal de esos a los 3 años está en la plena flor de su juventud y en plena vitalidad, ¿correcto? Pero el primero que le dice es, tráeme una becerra. Y aquí empieza la alegoría, porque supuestamente cuando Dios le dice a Abraham, tráeme estos animales, tiene que haber alguna enseñanza para nosotros hoy. Entonces el método alegórico dice, pues miremos un momento qué significa o cómo trabaja en la Biblia ese concepto de becerra. Leamos por favor Ezequiel 32:4 y Primero de Reyes 12:28. Éxodo 32:4 y Primero de Reyes 12:28. Éxodo 32:4. Y él los tomó de las manos de ellos y le dijo, forma con buril
e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Muy bien, y voy a leer primero de Reyes 12:28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, y aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Vamos a darnos cuenta que cuando el Señor le dice a Abraham, tráeme una becerra, en la Biblia el becerro siempre está representando esos dioses que son ajenos al pueblo, al Dios de Israel, y que son dioses que terminaba adorando al pueblo y por lo tanto desviándose del camino del Señor. El método alegórico acá dice que cuando Dios le dice a Abraham, tráeme una becerra, lo que le está diciendo es, tráeme los dioses que tengas tú. Abraham, tienes muchos otros dioses allí. Necesito que los traigas y los colocas aquí en sacrificio, ¿correcto? Que los mates, que los partas para poder como llevar a cabo ese propósito que tengo contigo, ¿ya? Y dice que le traiga una cabra de 3 años. ¿Qué es la cabra en la Biblia? Levíticos 4:23 y 28, primero Samuel 24:2, Job 39:2. Leamos alguno de esos textos, por favor. Levítico 4:23, profe. Luego que conoce, Luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Y creo que 28 también, profe. Es correcto. Luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Y primero Samuel 24:2 habla de que y tomó Saúl 3.000 hombres escogidos de todo Israel y fue en busca de David y de sus hombres, ojo, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses, cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y mire lo que dice en el Job 39:2 y Salmo 104. Mire lo que dice en el Salmo 104:18. Los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Y Job 39. ¿Contaste tú los meses de su preñez y sabes el tiempo cuando han de parir? Se encorvan, hacen salir sus hijos, pasan sus dolores, sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto, salen y no vuelven a ellas. Allí está hablando desde el versículo 1 dice, ¿sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las siervas cuando están pariendo? Entonces, según el método alegórico, lo que se propone acá cuando el Señor le dice a Abraham, tráeme una cabra de 3 años, es las cabras donde están finalmente, en los montes, por allá, en las peñas, lejos. Hay otros textos en la Biblia donde dice que que las cabras se burlan del pastor, porque la vida de las cabras es la independencia. Recuerda las cabras, el animalito como tal, que tienen la capacidad de trepar paredes casi que verticales, ¿correcto? Y eso es una cosa impresionante allí. Entonces, lo que se dice desde la alegoría
que cuando Dios le dice a Abraham que le traiga una cabra, él es tráeme tu independencia. Has estado haciendo tu vida, has estado brincando de acá para allá, pero quiero que me traigas tu independencia, es decir, quiero que hagas mi voluntad. Tú tienes un proyecto de vida, yo tengo otro proyecto para ti. ¿Qué te parece si a través de la representación de esta cabra me traes esa independencia tuya? Deja de andar por allá por los montes y todo a lo que has venido haciendo y ven y ves mi propósito, ¿ya? Y cuando habla, le dice también que le traiga un carnero. Carnero de 3 años. Daniel 8:4. Daniel. Da- Josué 6:4 y 5. Daniel 8:4. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecería. ¿Y el otro profe cuál era? Bueno, hay varios allí, por ejemplo, Levíticos 9:4, y también hay muchos textos que hablan de todo lo que se sacaba del carnero, los cuernos para la voz, eh, para tocar el shofar, Josué 6:4 y 5, la piel, Éxodo 26:14, Proverbios 31:13. Pero bueno, este texto de Daniel es clave para que nosotros entendamos el comportamiento de estos animales. Y es que recordemos nosotros que habla de cómo había dos carneros y tú sabes qué es lo que pasa con ellos, ¿no? Ellos hacen unos duelos tremendos en los cuales se separan lo más lejos posible y se vienen a toda velocidad y se chocan. Y el choque es tan fuerte que caen allá. Y si ven que se pueden levantar, otra vez van al punto de partida y otra vez se estrellan hasta que uno de los dos muere. Entonces, el método alegórico acá lo que propone es que cada una de las características de esos animales las estaba teniendo Abraham. Y cuando Dios le pide esos animales, le está pidiendo esas características a él, las características de cada uno de esos animales que están representadas en el texto bíblico. Y obviamente esa es, digamos, como la enseñanza para nosotros hoy. Dice el método alegórico. ¿Quieres entonces entrar en ese acuerdo, en ese pacto con Dios? Tráele también la becerra, tráele la cabra, tráele ese carnero que es como esa, esa terquedad mía prácticamente, de cómo no me resulta algo y sin embargo lo sigo haciendo una y otra vez hasta quedar muerto allí, hasta que ya no me pueda levantar. Perdón, no sigas haciendo las cosas tal cual como las has venido haciendo, porque si no te han dado resultado, el carnero sigue golpeándose, golpeándose hasta que muere. ¿Es eso sano? ¿Es eso sabio? Es como lo que se quiere plantear acá. Y también le dice que le traiga una tórtola. La tórtola en la Biblia es algo bien curioso. Por ejemplo, en el Salmo 74:19 o en Cantares 2 del 10 al 13. Salmo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Salmo 34:19, ¿mi profe? 74:19. Ah, ok. Perdón, mi profe. 74:19. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola, y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. El alma de tu tórtola. Sí. Y Cantares 2 del 10 al 13. En la Biblia, la tórtola siempre se va
a asociar con la queja, Mm. con la aflicción. No entregues al enemigo el alma de tu tórtola. De hecho, los campesinos tenían una, no sé si habrás escuchado, los campesinos tienen como una especie de agüero cuando una tórtola venía y se hacía en un enrejado o en una parte de la casa o en un árbol y empezaba a cantar, alguien va a morir. Sí, ¿sí has escuchado eso o no? Sí, sí, en Porque algunos. la tórtola tiene eso. La tórtola está relacionada con la queja, con la aflicción, con la tristeza. Cantares 2:10 al 13, ¿qué nos dice? 2:10 al 13, Cantares. Mi amado habló y me dijo, levántate, oh mi amiga mía, hermosa mía, y ven, porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado la lluvia, se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Ahí está. Entonces, fíjese que en conclusión la tórtola está como representando como ese tiempo de aflicción, de angustia, de queja, de tristeza, etcétera, de luto, como te comentaba. Entonces, cuando le dice, tráeme esa tórtola, es tráeme esa queja, esa aflicción, esa tristeza, ¿ya? Y termina hablando del palomino. El palomino es el pichón, el pichón de la tórtola. El pichón. ¿Y por qué un pichón de tórtola? Porque sencillamente la Biblia habla mucho de las famosas zorras pequeñas, recordarás tú. Las cosas pequeñas que finalmente terminan haciendo más daño que las cosas grandes, ¿ya? ¿Qué es lo que daña una relación, por ejemplo, una relación de pareja? Son las cosas pequeñas, ¿ya? No es las cosas grandes, sino la desatención, mucha crítica, mucha cantaleta, mucho como no valorar lo que el otro hace, en fin, etcétera, etcétera. En conclusión, el método alegórico en textos como este, reitero lo que está diciendo es, estos animales tienen unas características de las cuales nos cuenta el mismo texto bíblico. Y esas características eran un despojo que tenía que haber en la vida de Abraham. Un despojo, Abraham tenía que despojarse de eso. Y por lo tanto, entonces termina mm, diciéndole el Señor a Abraham, tráeme esos animales que representan eso que te estoy diciendo, ¿correcto? Porque necesitas avanzar, necesitamos avanzar en el proceso y si no traes eso, si no entregas esas áreas de tu vida, pues no podemos avanzar, Abraham. Y esa es como la enseñanza que, reitero, se saca de ese texto para nosotros hoy. Pero ¿cómo se hace? A través de la alegoría. Nosotros obviamente no podemos traer de allí. Vamos, entonces traigamos la becerra, traigamos la cabra, el ternero, ¿no? Pero sí podemos traer todas esas actitudes delante de la presencia del Señor y el Señor obrará en nosotros. ¿Me explico más o menos cómo funciona ese método alegórico? No, profe, súper. Ese texto en alguna vez lo leí, profe, pero quedé en las mismas. Yo me imaginé, pero otra cosa. ¿Ah, Pero sí? bien. Sí, 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 dije qué forma de hacer los tratos, ¿no? Pero bueno, Sí, sí, sí. Entonces, el asunto es que la alegoría, es decir, tenemos que colocar límites. ah, ok. La alegoría hay que colocar límites para trabajarla. Es decir, la alegoría tiene que ser explicada a través del mismo texto bíblico, ¿ya? Porque o si no, de este método alegórico se pueden sacar una cantidad de ideas de la Biblia, pero bien fuertes, y de hecho se sacan, y eso no es tan sano, ¿ya? Entonces, ese es otro método de interpretación bíblica, el alegórico. Vimos el primero fue el que, el Era- literalista, y luego el alegórico. Hay otro método que es el método dogmático. El método dogmático, bueno, ¿qué es un dogma? Palabras más, palabras menos. Un dogma
es una afirmación innegable de un principio discutible, un dogma. ¿Cómo así que una afirmación innegable de un principio discutible? Un, usualmente nosotros tenemos muchos temas en nuestra teología, ¿correcto? Por ejemplo, el estado intermedio. El estado intermedio, es decir, qué pasa con el ser humano en el momento que muere aquí en la tierra hasta cuando, digamos, está ya el juicio ante el gran trono blanco. Entonces, la teología muestra que hay una cantidad de posturas. Eso se conoce como el estado intermedio en la teología. Entonces, la primera postura dice, no, la gente está totalmente dormida desde que muere acá hasta que se despierta para el gran juicio ante el trono blanco. Otros dicen, no, la persona cierra los ojos acá y los abre allá, pero no hay nadie en el cielo ni en el infierno, sino que están en el seno de Abraham y en el Hades. Otros dicen, no, la persona cierra los ojos acá, los abre allá y de una vez están en el infierno o en el cielo de acuerdo a lo que les haya tocado, ¿correcto? Y la Iglesia Católica dice, no, es el purgatorio. La persona va a un purgatorio hasta que no paga sus deudas y luego de ahí sale a donde le corresponde o al cielo prácticamente. ¿Ya? Hay una cantidad de temas allí respecto a eso. Cuando yo tomo uno de esos temas, porque la idea es que nosotros tomemos una de esas posturas, al tomar una de esas desechamos la otra, ¿correcto? Y las otras que hay, porque yo solamente puedo quedarme con una. Alguien dirá, perdón, no me puedo quedar con las 4 o las 5 que hay. No, es imposible. Nos volveríamos eclécticos. Tenemos que tomar solamente una de esas posturas que hay. Y entonces, cuando yo tomo una postura de esas y desecho las otras, me convierto en un dogmático. ¿Ya? Porque ¿qué es un dogma? Un dogma es una afirmación innegable de un principio discutible. ¿Cuál es el principio? En este caso que estamos discutiendo, el principio es el estado intermedio. Y de ese estado intermedio yo tomo uno que se convierte en una afirmación innegable. ¿Cuál es la mía? Ah, no, el católico dice, no, para mí es purgatorio. ¿Listo? Entonces dice, no, yo creo en el purgatorio y para de contar. Entonces, en medio de todos esos principios discutibles que hay allí del estado intermedio, yo tomo una afirmación que para mí se convierte en innegable. ¿Listo? Para mí ese es el punto. Purgatorio y pare de contar. Allí me convierto en un dogmático. Es decir, todos somos dogmáticos. Usualmente en la universidad se trabaja el concepto de que solamente la gente de la iglesia es dogmática y que nosotros no, ¿no? Nosotros también somos dogmáticos. Y Calvar era dogmático, y Bullman era dogmático, y Molman, y Jürgen Molman era dogmático, y Luis Carlos Rincón, y Ramiro, y Pablo Moreno, todos somos dogmáticos. Entonces, el método dogmático, aquí lo que pretende y lo que hay que tener cuidado con esto, pero que es una realidad que no podemos negar, es que la exégesis, es decir, los métodos exegéticos, vinieron a ser sirvientes del dogma, ¿ya? Y eso se convirtió en que sencillamente la gente busca una cantidad de textos que favorezcan mi postura. Ah, entonces como mi postura es purgatorio, a ver qué textos me sirven. Y los textos que se han utilizado para hablar del purgatorio es, por ejemplo, aquella parábola de que si estás por el camino con tu adversario, ponte a cuentas con él, no hay sea que te meta a la cárcel y entonces el juez te entregue al alguacil, el alguacil, etcétera, y no saldrás de allá hasta que no pagues el último centavo. Ah, ese es el texto que se utiliza para el purgatorio, entre otros. ¿Ya? Entonces, resulta que eh, por lo general todas las denominaciones, los concilios, lo que hacen es sacar textos a diestra y siniestra para corroborar este es, este dogma es el correcto, este dogma es el adecuado.
Y el problema es que eso mismo hace el que cree en el purgatorio, el que cree en el sueño eterno, la muerte como un sueño eterno, el que cree en que sí, abrimos los ojos, pero todavía no estamos ni en el cielo ni en el infierno, y los que creen que ya la gente se condena y se salva inmediatamente, se muere acá. Entonces, todos tienen textos a favor y en contra de eso, y la exégesis queda prácticamente archivada porque la exégesis no termina siendo un trabajo que no cumple con la labor exegética, sino que lo que yo pretendo con mi exégesis es demostrar lo que ya creo yo. Y eso es un proceso que se hace muchísimo con el texto bíblico, que con la exégesis se demuestra lo que yo creo, ¿correcto? Y no tanto lo que el texto dice como tal. Allí hay que tener cuidado. Recuerda que hay dos palabritas muy parecidas. Exégesis, que es extraer, y eisegesis, que es meter en el texto lo que yo quiero que el texto diga. Entonces, aquí hay un problema muy serio con el método dogmático porque todo el mundo quiere comprobar con la Biblia que lo que él dice es correcto. Ahora, el problema es que por lo general la gente que entiende o interpreta el texto bíblico por lo general, no conoce estas ciencias bíblicas, no conoce los métodos exegéticos, no conoce hebreo y griego, no conoce mucho el contexto del pasaje, en fin, y termina, reitero, colocando el, este método dogmático al servicio de lo que él cree, sin decir de verdad, ¿será que esto es lo correcto? Por lo general, la persona dogmática conoce una sola postura, la de él o la de ella. De ahí que yo te decía al comienzo de la clase, eh, mi intención no es colonizar el pensamiento de alguien. Yo en un examen, en una evaluación, yo no le digo al estudiante qué cree usted, qué piensa usted. Y si no piensa lo mismo que yo, entonces lo parto, mi hijo, porque no, eso es problema del estudiante cómo quiera construir, ¿ya? Entonces, en la teoría, los sistemas teológicos de cada uno de los concilios parten de la Biblia, en la teoría, pero muy pronto adquieren una autoridad propia. Es decir, ¿qué es más importante? La teología sistemática o la teología dogmática. De hecho, los que más trabajan teología dogmática son los católicos. Hay un libro muy grueso, es un libro, pues una cosota así, gruesísima, más grueso que este, que se llama Teología Dogmática. Y es más grueso que este libro. Eso es una cosa impresionante. Los que, reitero, los que más trabajan esa parte son los católicos. Porque muy pronto esos sistemas teológicos que parten de la Biblia y de la teología sistemática terminan teniendo su propia autoridad, ¿ya? Y obviamente son conclusiones a las cuales se llega y esas conclusiones son inamovibles. Por favor, respeta esto porque esto es lo que nosotros creemos aquí en esta denominación. Y entonces es bastante grave ese asunto, ¿ya? Entonces, siempre, siempre la interpretación de la Biblia, y esto no se puede desconocer, es así. La interpretación de la Biblia siempre ha estado bajo los efectos de un seguimiento a tradiciones teológicas enorme. Es decir, lo que nosotros creemos acá. Y pare de contar. Entonces, por eso un mismo texto, reitero, se llega a conclusiones diferentes. ¿Ya? Esta interpretación, este método de interpretación bíblica se practica de parte de todos los concilios cristianos. Se practica de parte de todos los teólogos y de todos los biblistas. Ahí que sea bastante delicado este asunto, ¿ya? La teología ortodoxa del catolicismo dice, ojo, mire lo que dice, ninguna interpretación puede estar en contradicción con el dogma o con el magisterio eclesiástico.
Eso lo Cerrado. dice, ¿cómo? Ya está cerrado el tema de inicio, profe. Ya está cerrado. Y nadie puede decir otra cosa diferente que el magisterio de la iglesia se haya pronunciado ya. Ahora, aquí hay una desventaja enorme porque eso imagínese, pero hay una ventaja fuertísima que nosotros no la tenemos. Lo que te decía la vez anterior, que el magisterio de la Iglesia Católica está compuesto por ¿quiénes? Está compuesto por doctores, que es gente estudiada, preparada. Está compuesto por doctores en hebreo, en griego, en patrística, en teología sistemática, en Biblia, en Antiguo Testamento, en Nuevo Testamento. Ellos son los que se reúnen y dicen, esto significa qué. Ahora bien, le traigo algo peor. En la Iglesia Cristiana Evangélica también hay un magisterio, que obviamente no se llama así e incluso ni siquiera se aceptará que hay un magisterio, pero sí lo hay. Cada concilio tiene un magisterio. ¿Quiénes son? Los grandes patriarcas de cada concilio. En algunos lugares se le llama eso el, la Junta Ejecutiva Nacional o la Junta de Dignatarios o el consistorio o la asamblea, por ejemplo. Lo más fuerte de esto es que el magisterio de la Iglesia Evangélica no es capacitado teológicamente. Muchos de ellos ni siquiera han estudiado teología en una institución universitaria y sin embargo conforman el magisterio de la Iglesia y sin embargo dicen, ese texto dice qué. Entonces Mm, fíjate lo fuerte que es ese concepto dogmático, Más peligroso, profe. mucho más peligroso, muchísimo más peligroso. ¿Ya? Mire lo que dice un señor que se llamó Matías Flacius. Mire la fecha, 1567. ¿Recuerda la reforma protestante? ¿Dónde está? El 1517, 31 de octubre de 1517. Aquí estamos en el 67, 50 años después. Y mire lo que dice este señor Matías Flacius. Todo cuanto se dice respecto a la escritura o sobre la base de la escritura debe estar de acuerdo con lo que el catecismo declara y con lo que se enseña en los artículos de fe. Obviamente esto es católico, ¿no? Pero estaban en plena reforma protestante y este señor Matías Flacios dijo, un momento, toda esa interpretación que hacen los señores reformadores, eso no es correcto. Toda interpretación de la Biblia tiene que estar sujeta a lo que dice el catecismo y los artículos de fe. Mm, Hace 500 años, profe, prácticamente, Y en los plenos albores de la reforma. de la O sea, es reforma. decir, la reforma se está intentando precisamente dar para cambiar esos métodos, esas interpretaciones o las conclusiones a las que se llega con una interpretación dogmática. Y sin embargo, este señor Matías Flacius, que es muy poderoso en ese momento, dice, no, si la Iglesia Católica no dice eso, no vale. ¿Ya? Entonces, en este método dogmático, la exégesis viene a ser servidora de lo dogmático. Y reitero, va a hablar solamente de textos que favorecen una u otra opción. Entonces, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a cada escuela teológica, de acuerdo a cada denominación. Si es una denominación bautista, entonces sacamos esta conclusión. Si es una denominación trinitaria, sacamos esta conclusión. Si es una denominación unicitaria, sacamos esta otra conclusión. ¿Correcto? Y la verdad es que para que ese método dogmático tenga tanto éxito, muchas veces se tienen ciertas omisiones o adiciones a ciertos versículos en su interpretación, me estoy refiriendo, ¿correcto? Una interpretación amañada. ¿Para qué? Para salvaguardar la dogmática, es decir, la sana doctrina de lo que nosotros creamos en nuestra iglesia. Recuerde que en todas las denominaciones esa es la frasecita de cajón, ¿no? El caballito de Troya, la sana doctrina. ¿Recuerdas? La sana doctrina. Entonces, la verdad es que es conveniente a partir de una sana teología bíblica llegar a una teología sistemática luego
Y allí la idea es, luego de ese ejercicio bíblico-teológico, llegar a una adecuada conclusión de la revelación de Dios. Mira lo que dice esta laminilla. ¿Alcanzas a leer allí? No, profe, no alcanzo a leerlo bien. Aquí hay representantes de las 5 grandes religiones, ¿no? Está el Sí, sí. budista, el hinduista, el musulmán, el judío y el cristiano. Y todos diciendo lo mismo. Qué gran suerte que de tantas religiones que hay en el mundo, yo haya sido criado o haya sido educado en la única que es la verdadera. Y todas dicen lo mismo. Entonces ahí está este asunto. No es tan fácil buscar una coherencia, Ramiro, es decir, en toda mi teología. No es tan fácil. Eso lleva toda una vida de construcción teológica. A veces uno, si los detractores de Karl Barth le criticaban eso a él, de que había ciertos aspectos en todo su sistema doctrinal, en todo su sistema teológico, como que a veces se contradecía una cosa con la otra. Si lo decían de semejante monstruo, ¿qué lo dirán? ¿Qué no dirán de uno? Porque es que no es tan fácil encontrar ese punto de coherencia entre todos los elementos que conforman una teología o una interpretación bíblico-teológica. No es tan sencillo, ¿ya? Eh, la verdad es que siempre va a haber cabos sueltos, siempre va a haber antinomias. Antinomias son dos puntos de vista diferentes de una misma cosa, y eso hay que trabajarlo. Sí. Hay que reconocer que así es, ¿ya? La idea es que la teología o la sana doctrina, como estamos diciendo, se someta a una exégesis profesional, profunda, escrupulosa, honesta de la Biblia, ¿ya? El asunto es que en esas denominaciones, ¿quién hace exégesis? La exégesis, reitero, está al servicio del dogma de esa iglesia o de esa denominación, ¿ya? Entonces, eso está pasando allí. Ahí uno lo que tiene que hacer es también tener en cuenta, cuando uno va a hacer una exégesis de un tema, rastrear todo lo que dice la Biblia de ese tema. Al rastrear todo lo que dice la Biblia, tenemos muchísimo más referentes para trabajar esa parte. Ejemplo, por ejemplo, algunos hablan de las lenguas, el hablar en lenguas como evidencia del bautismo del Espíritu Santo o el Espíritu Santo en la vida del creyente. Algunos dicen sí, si una persona habla en lenguas, está bautizado con el Espíritu, otros dicen no. O la salvación, ¿se pierde o no se pierde? El origen del alma en el ser humano, preexistencialismo, creacionismo, traducianismo. De esos tres se puede tomar uno nomás. Entonces, fíjense cómo son allí algunos aspectos interesantes de esto. Preguntas, aportes, comentarios de esto que hemos venido dialogando, apreciado. No, profe, buenísimo el tema del dogma. Y se toman versículos, como dijo profe, y en esos versículos mueren, profe. O sea, no hay forma de salir. O sea, entonces uno entra ahí como en un desgaste. A veces uno dice, bueno, Sí, pero, total. pero es bueno siempre mirar todas las posturas, profe, ¿no? Y sacar una conclusión realmente, ¿no? Cuando uno es honesto y quiere ser honesto intelectualmente en la interpretación del texto bíblico, uno realmente tiene que mirar todas las posturas, Ramiro. Y si llega el momento, uno tiene que decir, no, la verdad estaba equivocado. Y eso es lo que más duele en la teología. Esa es la crisis que se abre o que tiene lugar en la vida de la persona cuando estudia teología. Eso. Entonces allí hay que tener en cuenta esa parte con mucho cuidado. Uno tiene que ser honesto y decir, no, yo creo que aquí estoy cometiendo un error, tengo que solucionar esa parte. Pero no es tan fácil. Aparte de eso, no es tan fácil, más muchas veces que por uno mismo, Ramiro, por pertenecer a una denominación.
porque es que la denominación tiene una, una, unas frases mordazas y unas acciones mordazas. Perdón, tú sabes que nosotros en esta denominación creemos ABC. ¿Quieres seguir pastoreando con nosotros? Y el pastor dice, no, pues acabé de comprar mi apartamento o estoy pagando mi carro. Mi hija está estudiando en la universidad. Señor, yo sé que esto que se está predicando no es correcto, pero perdóneme, yo lo tengo que guardar en el cajón. Yo después, algún día yo lo saco y yo predico de eso yo. Y así se va pasando el tiempo, se va pasando el tiempo. Y esos dogmas se van anquilosando, se van fortaleciendo, y eso no lo mueve nadie, ¿ya? Porque si uno termina enseñando cosas que no se creen en nuestra denominación, por favor, entréguenos a la iglesia. Que es que tú sabes lo que nosotros creemos acá. Tenemos que preservar la sana doctrina. Tú sabes que nuestra iglesia es la única que habla la verdad completa. ¿Cómo vamos a renunciar a eso? Entonces No es me, bien fuerte. Tiene que tener uno carácter de acero para decir no, no sigo creyendo eso. Y lo más probable es que uno termine saliendo. Yo terminé saliendo, Ramiro. Yo antes no pertenecía a este concilio, pertenecía a otro concilio. Pero yo dije, no, no puedo lidiar con eso, no puedo y no puedo. Y uno tiene que terminar saliendo de allí, la verdad. Pero prefiero hacerlo antes que cualquier otra cosa. como en cierto, no me le pegue tan duro a los jóvenes, mire que ellos son los empresarios, no me le pegue tan duro con lo del pecado. Bajemos, es de cuidado, pastor, es de cuidado, profe. Esa sí estuvo buena. Sí, sí, sí. Prediquemos más de la gracia, prediquemos más de la gracia, enfoquémonos por esa línea. Yo he escuchado eso, No, tampoco se puede hacer eso. no, 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 es fuerte. Sí. Bueno, mi apreciadito hermano, entonces vimos hoy tres métodos de interpretación bíblica, el literalista, el alegórico y el dogmático. ¿Listo? Obviamente Listo. eso es, solamente les estoy dando un pequeño brochazo allí con un pequeño ejemplo bíblico, pero todos esos métodos son para trabajarlos y son bastante fuertes. ¿Listo? Bueno, mi Listo. apreciado, un abrazo, el Señor le bendiga, que estemos bien, nos vemos mañana. ¿Listo? Gracias, profe. Chao, Buen cuídate. descanso. Bye. Bueno.